Aterradores viajes astrales. Aterradores viajes astrales. Hola comunidad. Quiero permanecer en el anonimato, pero lo que sí quiero hacer es recomendarle a todo aquel que intente tener algún tipo de contacto con el más allá, que tenga mucho cuidado, pues podrías perder tu alma y quedarte completamente ido, prácticamente en un estado vegetal para toda tu vida. Y lo peor de todo, en la menor de las consecuencias, uno de los espíritus de aquellas personas que no han trascendido podrían ocupar tu cuerpo, pero en las más aterradoras consecuencias, algún demonio o espíritu oscuro podrían utilizar tu cuerpo para cosas completamente diabólicas. Ordenando mi cuarto, encontré aquel libro que me había llegado como regalo por comprar toda la saga de Juego de Tronos en una librería. Se trata de una guía para realizar viajes astrales. Al mirar la portada, recordé por qué nunca volví a leerlo y la horrible experiencia que tuve cuando decidí practicar todo lo que ahí se instruye. Pasó hace 2 años aproximadamente. Abrí la caja del pedido que me había llegado con los libros de la saga y hasta abajo de la caja estaba esa guía. En la página web de la librería había visto que el libro que daban como regalo era sorpresa, así que esperé a que me sorprendieran. Al principio ni siquiera le di importancia, así que me concentré en leer mi saga de fantasía, olvidándome casi por completo de ese libro sorpresa que me habían regalado en mi compra. No sé por qué aquel libro me llegó a la mente mientras hablaba con mi hermano mayor, así que le conté solo el título. Mi hermano me dijo que había visto experiencias sorprendentes sobre viajes astrales en redes sociales y que solo pocos lograban realizar lo que se conoce como desdoblamiento astral o prácticamente sacar tu alma de tu cuerpo para diferentes propósitos. Al escucharlo me pareció una explicación interesante pero sacada de ciencia ficción, inspirada en la película de Matrix tal vez. Mi hermano me contó que el viaje astral no es más que la separación de nuestro cuerpo astral de nuestro cuerpo terrenal, pero siendo conscientes de todo. Esto quiere decir pasar tu conciencia a un cuerpo intangible e inobservable para el resto de las personas. Sonó increíble la primera vez que lo escuché, pero ni siquiera me dieron ganas de intentar leer aquel libro, ni siquiera por curiosidad. Le comenté esto a mi hermano y trató de convencerme a que lo intentara, ya que soy algo serena y sé relajarme tranquilamente, eso sin mencionar la paciencia que tengo para todo, excepto para él cuando me molesta. Me explicó también que se debe de llegar a un estado de relajación increíble para tener tan siquiera una oportunidad de realizar el desdoblamiento astral con éxito. Mamá nos interrumpió esa vez para que la ayudáramos con algo en el jardín, así que ese tema no lo contamos más. Pero a mí ya no se me quitaba la idea. En especial después de que me dijo que yo podía ser alguien que realizara el proceso exitosamente. Pasaron 3 días y no pude sacarme la idea de la cabeza, así que cuando terminé el primer libro de la saga que había comprado, decidí echarle un vistazo a ese libro en el que no dejaba de pensar. Me había propuesto solo leer la introducción, pero me pareció tan interesante que me quedé leyendo por horas. La guía era excelente. Y a medida que la leía quería saber más y más. No era un libro tan extenso, así que fácilmente lo terminé en 2 días. Había hecho apuntes sobre los pasos importantes y lo que debía tener en cuenta para que todo saliera bien. Fue tanta mi curiosidad que casi me lo sabía de memoria. Sin embargo, no puse en práctica esos pasos al momento de terminar el libro. Decidí que era mejor indagar un poco en internet y escuchar testimonios de personas que ya habían realizado un viaje astral. Al indagar, me sorprendió la cantidad de personas que decían haberlo intentado y nunca llegar a nada. Y en varias páginas vi instrucciones parecidas a las que había leído en ese libro, aunque debo reconocer que las del ejemplar eran mucho mejores y estaban más detalladas. Decidí entonces buscar testimonios sobre personas que habían leído ese libro que yo acababa de descubrir, y fue entonces cuando me llevé la sorpresa de respuestas muy diferentes. Las personas que leyeron el libro decían que su primer viaje astral había sido una maravilla, y que llevaban años haciéndolo cada semana.
Otras decían que es una experiencia única jamás vista y que todos deberían experimentarla. Confieso que fueron esos últimos comentarios los que me convencieron, y fue así como decidí poner en práctica los pasos que ya había aprendido y contar con la esperanza de que iba a realizar un viaje astral con éxito tarde o temprano. No quise contarle a mi hermano que mi decisión había cambiado, así que lo mantuve en secreto y esperé a que la noche llegara y a que todos estuvieran dormidos para hacer lo que el libro me pedía que hiciera. Si es que de verdad quería realizar un desdoblamiento astral, todos en mi casa debían estar dormidos, ya que uno de los pasos era recitar un mantra, una palabra dicha en sílabas con una voz gruesa, y cada sílaba debía recitarla hasta quedarme sin aire y continuar con la siguiente. Debía repetir eso 5 veces y luego recitar el mantra mentalmente hasta sentir una corriente en todo mi cuerpo. El libro decía que la sensación era similar a una descarga eléctrica, pero sin dolor y sin ser algo molesto, sino todo lo contrario, algo completamente placentero. Si eso llegase a pasar, solo me quedaba levantarme de mi cama y dar un pequeño salto. Si me quedaba suspendida en el aire, lo habría logrado, pero si no, debía volver a intentarlo esa misma noche o cualquier otra. Cabe mencionar que también decía que debía estar entre dormida y despierta al momento de recitar el mantra, y era algo complicado, porque varias noches me quedé dormida sin recitar nada. Me tomó días, pero finalmente había acostumbrado a mi cuerpo a no dormirse con facilidad, y a veces recitaba todo bien sin quedarme dormida. Incluso había veces en que mientras decía el mantra, el sueño me ganaba y caía en los brazos de Morfeo. A los 20 días de haber comenzado a hacer eso cada noche, ya me había acostumbrado, al punto en que ni siquiera me importaba si realizaba el viaje astral con éxito o no, y solo esperaba la sensación de descarga eléctrica en todo mi cuerpo, para luego irme a dormir sin dar aquel salto que me diría si tuve éxito o no, hasta que un día lo logré. Llevaba casi un mes intentándolo y recibí una descarga mucho más fuerte que todas, una que me despojó de todo sueño al recibirla e hizo que abriera mis ojos de golpe. En ese momento supe que algo había cambiado, que era algo diferente y lo peor es que no sentía la cama sobre la que estaba acostada. Me incorporé pero no sentí el colchón y mucho menos estar acostada sobre alguna superficie. Me bajé fingiendo que mi cama seguía siendo tangible y al dar el salto me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Mis pies no tocaron el suelo, me quedé suspendida en el aire y al voltear me observé a mí misma acostada en mi cama. Podía ver mi cuerpo intangible, brillante y transparente, y al mismo tiempo mi cuerpo físico sobre la cama. Y lo más importante de todo, un hilo entre transparente y plateado que en ocasiones brillaba intensamente, que mantenía ambos cuerpos conectados. Traté de tocar la pared con mi mano, pero solo la traspasé. Recuerdo que fue tanto mi miedo al ver eso que inmediatamente desperté. Fue instantáneo, como si aquello hubiese sido un sueño, pero estaba claro que no lo había sido. Había logrado hacer un desdoblamiento astral con éxito, y fue cuando recordé que el libro detallaba que debíamos mantener la calma, ya que si en el plano astral nos sorprendíamos o nos asustábamos, nuestro cuerpo terrenal iba a reaccionar. Y como respuesta a ese estímulo, íbamos a despertar y regresar a nuestro cuerpo. Pero la advertencia mayor era que cuando viéramos que aquel hilo de plata, como comúnmente se le conoce, comenzara a brillar, tuviéramos mucho cuidado, pues era una señal de que algo no andaba bien y era mejor regresar, antes de que algo o alguien lo cortara y se metiera a nuestro cuerpo. Era claro que ya nunca podríamos regresar del más allá. Por otro lado, fue sorprendente. Quería hacerlo de nuevo, así que esperé a la noche siguiente. Y tuve éxito nuevamente. Así fue por las noches siguientes. Podía hacerlo a voluntad cada que yo quisiera, incluso de día. Aprendí a hacerlo estando sentada, luego con los ojos abiertos, y finalmente sin necesidad de recitar el mantra con mi boca, solo con mi mente. Si todo era tan genial e iba tan bien, se preguntarán por qué fue una de las peores historias de terror que tuve. Pues bien, encontré que una chica compartió un mantra que era muy diferente al que el libro recomendaba. Aquella chica aseguraba que ese nuevo mantra nos permitiría ver a un ángel,
o incluso a Dios si lo hacíamos constantemente. No quise desacreditarla, ya que el simple hecho de separar mi cuerpo astral de mi cuerpo físico ya era algo difícil de creer, y por eso no se lo decía a nadie. Así que anoté ese nuevo mantra y lo dejé en el bloc de notas de mi celular. Otra de las advertencias sumamente importantes de los viajes astrales, y que el libro decía, era que si espiaba a otras personas corría el riesgo de encontrarme con alguna bruja o brujo que me identificara y me utilizara para ayudarle en sus trabajos oscuros. Me convertiría en los famosos protectores, almas de vivos con la esperanza de regresar a sus cuerpos. No me lo creerán, pero dicen que muchas personas que se encuentran en estado vegetal es por eso. Intentan regresar a sus cuerpos, pero alguien o algo tiene su hilo de plata y no lo deja regresar. Prácticamente te conviertes en un esclavo espiritual con la promesa de un día unir nuevamente el cordón de vida o hilo de plata, pero ahora dependes de un ser despiadado que sinceramente lo pensará mucho antes de dejarte regresar a tu cuerpo. Experiencias reales manifiestan que tuviera mucho cuidado con entrar en territorio de las brujas, pero sobre todo, que vigilara mi hilo para ver si en alguno de mis rondines brillaba extrañamente, pues me estaría avisando que el camino era peligroso y era mejor regresar o evitar ese lugar. Pero existe un dicho muy conocido y que a lo mejor ustedes han escuchado y que realmente sucede. La curiosidad se deshizo del gato. Y así me pasó. Me concentré muchísimo ya que quería que todo saliera bien, pero por más que lo hiciera, no sentía aquella sensación que me servía como alerta para saber que todo había salido bien. Al principio fue tedioso pues no conseguía nada, y varias veces dejaba el proceso así sin terminar, sin sentir nada, y sin hacer el viaje astral. Pensé que como era algo más que solo un viaje astral, me iba a tomar tiempo hacerlo con éxito. Imagínense, tener contacto con un ángel o con el mismísimo Padre Celestial era sin duda un reto. Así que fui paciente y lo seguí experimentando por varios días más, hasta que finalmente pasó algo diferente. Aquella madrugada sentí finalmente la sensación de una descarga eléctrica en todo mi cuerpo. Pero cuando abrí los ojos e intenté despertarme, mi cuerpo no me respondía. Lo único que podía mover eran mis ojos porque ni siquiera mi boca podía controlar. Fue extraño que al abrir mis ojos sentí un frío increíble, como si estuviese acostada sobre la nieve, y solo el techo podía observar. En ese momento comencé a escuchar pasos en todo mi cuarto, no de una persona sino de varias. El frío era el menor de mis problemas, ya que mi cuerpo comenzó a temblar, pero de miedo. No podía ver quiénes estaban ahí conmigo por mucho que me esforzara en gritar o girar la cabeza. Lo peor es que escuchaba lo que hablaban, pero no entendía nada. Me pareció que hablaban en un idioma diferente, pero era claramente audible. Sus palabras no las comprendía, y sus voces se escuchaban un poco lejos, como si no estuviesen ahí conmigo. Pero el sonido de los pasos me lo confirmaba. Ahí estaban. Me sorprendió que aunque estaba asustada no me despertaba, así que deduje que no estaba teniendo un viaje astral sino cualquier otra cosa. Al principio pensé en la parálisis del sueño, pero de ser así, con recitar el primer mantra saldría de ese estado, realizando con éxito el desdoblamiento astral, pero no sucedió. Lo intenté mentalmente por varios minutos y tampoco pasó nada. Dejé de escuchar las voces y poco después los pasos, así que comencé a tranquilizarme hasta que lo siguiente que sentí fue que alguien se sentó en la cama, a mi lado, y se acercaba poco a poco. No esperaba ver nada o a nadie, pero no sabía lo equivocada que estaba. Un chico, o lo que aparentaba ser un joven, colocó su rostro arriba del mío y observé su cara. En ella faltaba un ojo, así que no podía evitar dejar de ver ese agujero negro, como si del vacío se tratase. Su otro ojo era rojo, ni siquiera pupila tenía y daba la impresión de que su iris giraba. Tenía una túnica negra con capucha que le cubría todo menos el rostro. Esa entidad extendió su mano para tocarme,
A medida que se acercaba, creí que no era posible sentirla, pero estaba equivocada. Su mano acarició mi mejilla y lo sentí perfectamente. Fue entonces cuando partí en llanto. Esa cosa podía hacerme daño sin yo poder hacer algo para defenderme. Ni siquiera podía moverme. Después de eso, sentí que poco a poco volvieron mis fuerzas y solté un grito muy fuerte. Apenas si podía moverme. Cerré los ojos solo un momento, y al abrirlos aquel chico, o más bien aquel brujo o entidad, ya no estaba. El frío que sentía había desaparecido casi instantáneamente y estaba completamente sudada. Mis padres y mi hermano entraron al escucharme gritar y mi llanto no cesaba. Realmente estaba muy asustada. Me preguntaron qué me había ocurrido, pero solo pude responder que había tenido una pesadilla, sin saber que esta aterradora historia de terror apenas estaba comenzando. Mi hermano mayor me abrazó y fue quien se quedó conmigo cuando mis padres se fueron. Él estaba esperando a que se marcharan, ya que me mantuvo abrazada hasta que salieron de mi cuarto, y cuando lo hicieron, me soltó y me dijo que tenía marcas de 2 dedos en mi mejilla, hechas con lo que parecía ser tinta negra. Tomé mi rostro y sentí el frío del líquido en mi mejilla. Tal y como él decía, corrí al baño y me lavé inmediatamente. Ni siquiera quise mirarme en el espejo. No quería ver esos dedos en mi rostro, pero mi hermano no olvidaría eso. Así que me exigió que le contara lo que había sucedido, y con mucho trabajo lo hice. Me dijo que había sido muy mala idea haber hecho caso a lo que esa chica en redes sociales decía, y más cuando mis viajes astrales estaban saliendo de manera perfecta. Esa noche no pude escaparme de sus regaños, pero tenía razón, así que decidí nunca más recitar aquel mantra. Pasé una semana sin practicar viajes astrales. Quería superar aquella mala experiencia y cuando creí que lo había logrado, volví a seguir las instrucciones del libro. Esa noche intentaba relajarme. Era perfecta para un viaje astral que me hiciera pensar en todo, menos en lo que ya me había pasado. Recité el mantra que el libro mencionaba y luego me quedé haciéndolo mentalmente, esperando sentir aquella sensación de descarga eléctrica en mi cuerpo para saber que todo estaba en orden y que seguía teniendo acceso al plano astral. Pero algo salió mal. No me di cuenta de que al estar medio dormida, dejé de recitar el mantra del libro y en su lugar lo hice con el que aquella chica había mencionado. Fue solo un momento. Lo hice a lo mucho 2 veces y esas 2 veces bastaron para estar de nuevo en aquel horrible estado. Pero esta vez no solo podía mover mis ojos, sino toda mi cabeza y cuello. Podía voltear y mirar mi habitación completa, pero el resto de mi cuerpo no me respondía. Fue entonces cuando lo vi, ahí sentado en mi cama. Era aquel monje oscuro, el mismo que me había tocado la mejilla una semana antes. Su voz sonaba ahogada como si estuviese seco por dentro, y casi no le entendía lo que decía, pero algo era seguro. Conjuraba cosas. A pesar de que mi cabeza podía moverse, yo no podía hablar. Mi boca estaba sellada de alguna manera que no puedo explicarles, pero no podía abrirla. Y de pronto... ¿Por qué no querías volver? Me preguntó el chico con la mirada más seria del mundo. ¿Te asustaste? Decía sarcásticamente. Quería moverme y salir corriendo o al menos gritar, pero no podía. Y lo que más me daba miedo era que si se acercaba podía hacerme daño. Ya había demostrado que no estábamos en el plano astral y que sea donde fuere que estuviésemos, él podía tocarme y lastimarme. Su vestimenta seguía siendo la misma de aquella vez. Casi daba la impresión de que estaba ahí esperando a que de alguna manera yo volviera, pero seguía sin comprender cómo fue posible que me equivocase de mantra. Rara vez me falla la concentración y menos en eso. Algo debió pasar, una sugestión tal vez, pero de algún modo me habían manipulado para volver a ese sitio. Ese chico sabía mucho sobre mí. Me contó que desde mi primer viaje me había estado observando, pero no podía hacerme nada mientras no estuviese en el viaje astral, ni siquiera contactarme o hacerse visible. Así que buscó la manera de que yo cayera en ese lugar nuevamente. Fue entonces cuando la puerta de mi cuarto se abrió y entró una chica con túnica igual a la de él,
pero su cabeza estaba descubierta. Se acercó y sonrió maquiavélicamente al verme. Luego vio al chico y le dijo que yo era la número 20, que había caído en la trampa del mantra que supuestamente nos permitiría ver a un ángel o a Dios. No pude creer lo estúpida que había sido para creerle. Había comprendido entonces que no fue accidental que yo estuviese ahí. Había sido muy descuidada. Al menos yo y 19 personas más. No podía preguntarles lo que querían hacer conmigo. Mi boca no me respondía. Después ella se acercó a mí y sujetó mi garganta fuertemente. No aparentaba tener más de 30 años. Era muy linda. No había ninguna imperfección en su rostro. Y no quisiera hacer conjeturas, y mucho menos culpar a alguien, pero era casi idéntica a una youtuber que se dedica a hacer contenido de maquillaje. Me dijo que yo iba a volver a ese lugar, incluso sin la necesidad de recitar el mantra, y procedió a darme un beso en los labios. Hizo mucha presión y se sintió tan frío. Fue como besar a alguien sin vida, o a alguna superficie de metal completamente congelada. Sus labios no eran suaves para nada, y ni parecía que tuviesen carne. Cuando se apartó de mí, desperté repentinamente. De nuevo tenía la tinta negra en mí, y el lugar era muy obvio. Mis labios. De nuevo fui al baño y me lavé después de secarme las lágrimas y poder tranquilizarme. Mis piernas temblaban con cada paso que daban, y tenía más miedo de dormirme, así que no lo hice. Pasé toda la noche despierta, y al día siguiente ni siquiera pude comer. Todo lo que ingería lo vomitaba o me daba un fuerte dolor de estómago. Mi hermano me preguntaba qué me pasaba, pero no le conté nada esta vez. Sea lo que fuese en lo que estaba metida, no quería que él se involucrara o que su alma estuviera en peligro. Me preguntaba cómo esa chica iba a hacer que yo volviera a ese lugar sin recitar un mantra, y parecía bastante obvio. La única manera que tenía era al momento de dormir. Pasar el resto de mi vida despierta no era una opción, así que debía buscar una solución por mi propia cuenta sin que mi familia se enterase. Repasé el libro que me dio las instrucciones para realizar el viaje astral y leí una parte que no recordaba, una que decía que en el mundo astral teníamos una fuente de información ilimitada y que podíamos acceder a ella cada que quisiéramos. Pensé que de ser cierto, podría indagar allá sobre lo que me estaba pasando y de algún modo hallar una respuesta, pero algo era seguro. No podía dormirme, así que me senté y me relajé. Ya sabía cómo entrar al plano astral sin dormirme, así que por fortuna no fue problema. Realicé con éxito el desdoblamiento astral y fue cuando confirmé que el problema era quedarme dormida así de la nada. El libro decía que debía realizar una especie de oración hacia la madre espiritual o al padre, y que ellos me darían respuesta a lo que yo pidiera. Lo hice. Y en menos tiempo del que pensé, llegó alguien entrando por la puerta de mi casa. Aquella persona no me dejó ver su rostro y vestía una túnica, pero la de él era blanca. Me preguntó qué era lo que deseaba y le comenté todo lo que me había pasado desde que comencé a recitar un mantra diferente. Creí que me regañaría, pero era alguien muy relajado, aunque por su voz era algo difícil deducir si era hombre o mujer. Me dijo que yo era tan descuidada, que no me había dado cuenta de que de mi cuerpo ya no salía un hilo que conectaba a mi cuerpo terrenal, sino dos. Fue entonces cuando lo miré. Un hilo era plateado y brillante y conectaba con mi cuerpo, pero el otro era oscuro y no podía ver el otro extremo. Atravesaba la casa y salía hacia otro lugar. Aquella persona me dijo que no era bueno que siguiera ese hilo, y dijo que él me ayudaría a cortarlo. Se acercó a mí y de la túnica sacó una especie de taza con un líquido traslúcido y muy brillante. Me dijo que tomara un poco del líquido pero que lo mantuviera en mi boca. Así lo hice. Después, me dijo que debía dormir tranquilamente en la noche y que si volvía a ese lugar, debía escupirle el líquido en la cara a aquella chica que me estaba atormentando. Después de decirme eso, volví a mi cuerpo terrenal y desperté. Estaba recostada sobre la sala. En mi boca no había nada, pero deduje que ahí estaría el líquido una vez que volviera a dormirme y despertara en aquel horrible lugar. Las horas pasaron rápido y ya no sentía miedo.
Sabía que tenía ayuda de alguien y que no iba a estar sola. Lo que después supe era que aquella persona era lo que llamamos ángeles protectores o familiares que nos cuidan. Cuando la noche llegó, esperé nuevamente a que todos se durmieran para hacerlo yo también. No recité ningún mantra, solo cerré mis ojos y quedé boca arriba. Estaba muy tranquila, así que dormirme no fue ningún problema. En menos tiempo del que imaginé, abrí mis ojos y ya estaba de nuevo en aquel lugar. Creí que sería sencillo, pero fue imposible para mí el no sentir miedo al ver a más de 30 personas en mi cuarto, con túnicas negras y observándome con una mirada tenebrosa. Todo mi cuerpo podía moverse, pero de nada me servía. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía dentro de mi boca un líquido, algo que ya estaba ahí al momento de abrir mis ojos. Era aquello que mi ángel protector me dio. Estaba segura de eso. La cosa era que no veía a la chica y tampoco podía bajarme de mi cama. Algo me decía que esas personas me harían daño. No había duda sobre eso. Traté de disimular que tenía algo dentro de mi boca y trataba de que mis mejillas no se vieran infladas. De un momento a otro, la puerta de mi cuarto se abrió y la chica entró. Todos ahí le abrieron paso para que llegase a mí. No sé cómo, pero me puse de pie en mi cama y pegué mi espalda contra la pared. Tenía miedo. Era evidente, pero lo único que me podía ayudar era escupir ese líquido sobre ella. Noté que cuando la chica estaba a punto de subir a mi cama, se venía acercando con una sonrisa que borró cuando se detuvo a un costado de mi cama. Parece que no vendrás con nosotros, dijo con desagrado. Subió a la cama y rápidamente se lanzó sobre mí, tapando mi boca con su mano. Era increíblemente fuerte. Ni siquiera haciendo fuerza con mis 2 manos pude zafarme. Se acercó al oído y me susurró. No importa, tengo a otras que no fueron tan inteligentes como tú. Hazme desaparecer y acabemos con esto. Las personas que estaban en mi habitación comenzaron a subirse a la cama y acercarse a mí. Sabía que me harían daño. Y fue entonces cuando la chica quitó su mano de mi boca y de inmediato le lancé el líquido en la cara. Casi un segundo después de hacerlo desperté. Estaba de espaldas a la pared pegada a mi cama, sudada, y en el centro del colchón había una gran mancha de ceniza negra. Llamé a mis padres llorando al igual que a mi hermano. Nos deshicimos del colchón y mamá llamó al sacerdote de nuestra iglesia para que hiciera una limpieza en la casa, aunque yo sabía que eso no iba a servir de nada. Nunca supe quién era esa chica, pero al ver los videos de la persona que les comenté, se me enchina la piel y me da mucho miedo. No sé si en verdad esta persona pertenezca a un tipo de grupo de personas que se dedican a robar el alma de las personas para propósitos completamente oscuros, pero no me hagan caso. Sinceramente no estoy segura de este tipo de acusación. Quise hacer una publicación en redes sociales sobre esto, pero me encuentro haciendo mis prácticas en una compañía y no quiero que mis jefes lo vean. No quiero que me tachen de loca y me quede sin empleo o sin título. Así que he decidido callarlo y mandarles mi aterradora experiencia con los viajes astrales, algo que forme parte de las aterradoras historias de terror que comparten. En las noches rezo para que esas personas que son engañadas también logren deshacerse de esa chica, o que todos aquellos que permanecen atados por las brujas o brujos puedan regresar a sus cuerpos. Si esto fue aterrador para mí, no quiero ni pensar todas aquellas cosas que hacen las personas que sirven al mal en contra de su voluntad, con tal de regresar a sus cuerpos. Desde ese día, no volví a hacer viajes astrales, por muy seguro que parezcan, y decidí que lo mejor era dejarlos en el olvido. Muchas gracias por escucharme. Historia escrita para Oscuro Secreto por Johnny.